Dios les bendiga. Iglesia Jesús, Roca de Salvación. Atenderemos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo estando preso, y él escribió a los santos que se encontraban en Filipos. Cuando menciona a santos, se está refiriendo a las personas que habían recibido a Cristo Jesús en su corazón, que habían tomado la decisión de apartarse del pecado, que habían tomado la decisión de apartarse de las tradiciones, de apartarse del sistema de maldad que transgrede la voluntad de Dios. Y cuando habla de los santos, también dice con obispos y diáconos, porque la iglesia es una, un solo cuerpo, un solo espíritu. Cuando habla, por ejemplo, de los diáconos, lo refiere en primera carta a Timoteo 3:13 y dice así: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. También habla de los obispos, quienes eran supervisores, por lo que tenían que tener mucho cuidado para filtrar y ministrar la palabra de verdad. Veamos el capítulo 1. Cuando en este subtítulo que lleva dice: Pablo ora por los creyentes. Hermanos, hay cosas en la vida que nos marcan, acontecimientos que siempre estarán presentes, pero sobre todo personas que llevaremos sembradas en nuestro corazón, que estaremos recordándonos en todo tiempo, porque compartimos la reverencia a Dios, guardamos su palabra en la libertad espiritual, hombres y mujeres que buscamos perseverar en la doctrina de los apóstoles, quienes transmitieron las enseñanzas del Señor Jesucristo, así como lo que ellos vieron y experimentaron, desde su conversión y hasta aún más allá. Hermano, hermana, traiga a su mente aquellas personas que han estado hombro a hombro, con las cuales hemos llorado y hemos reído, inclusive aquellos que han sido puestos para que seamos probados, para que sea probada nuestra paciencia, para que sea probado nuestro temple. Ellos, usted, cada uno de nosotros, debemos de tener puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y acordándonos de todos, no solamente de los que están al frente, no solo de los constantes, acordémonos de los que estaban en las esquinas, de los que se sentaban en la parte de atrás, en aquel rincón, de los que casi no iban, de los que casi no hablaban, de aquellos que les costaba trabajo participar. Acordémonos de todos. Hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, y presentarlos delante de Dios por medio de nuestras oraciones, de las plegarias que levantamos, y pidamos al Espíritu Santo que ponga a cada nombre, a cada persona en nuestro corazón. Pablo nos muestra la necesidad de orar por la iglesia con un gozo espiritual, llenos de amor en Jesucristo, pues, aunque no le hemos visto, le hemos sentido. Aunque no le hemos visto, sabemos que Él vive, porque nuestra esperanza es verdadera. Y como dice el apóstol Pedro, en primera carta de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, roguemos a Dios con gozo. Ese debe ser el carácter de la insistencia delante de Dios, suplicar, para conseguir el favor de Dios, a fin de que se manifieste la misericordia de Dios, hermanos. Como aquella mujer, cuando el Señor Jesucristo enseñaba a orar, mostró esta historia de aquella viuda, que era insistente ante ese juez injusto, insistente. No creamos, hermanos, o no esperemos que es solamente una vez. Muchos decimos y pensamos, es que Dios todo lo sabe. Ni siquiera hablan, ni siquiera ruegan, porque Dios ya conoce las cosas. Es necesario clamar, es necesario rogar, es la enseñanza que nos dio el Señor Jesucristo. Tenemos que ser insistentes. Y el Señor, Dios Todopoderoso, responderá al clamor, a la solicitud. Los cristianos usamos la oración para platicar con Dios, para clamar delante de Él. La oración
Es la llave que abre la puerta al corazón y es el pan y la vida del alma. Es necesario ser unidos, no levantar divisiones. Hermanos, quitar los pensamientos que parten el cuerpo de Cristo, quitar nuestras concupiscencias, nuestra forma de pensar. Hoy, con tanto acceso a redes sociales, vemos infinidad de interpretaciones de la Escritura, pero pidámosle entendimiento a Dios. El Evangelio, hermanos, no es un buffet, no es un poco de allá, otro poco de acá, un tanto de aquí o lo aderezo con aquello, no. Hay muchas cosas que debemos escudriñar, pero debemos de pedir discernimiento, mucho cuidado, mucho cuidado. Podemos ver cómo el apóstol Pablo tenía cierto cuidado en esto, pues inclusive en la cuestión de comida, de alimento. Y dice en carta a Corintios, primera carta de Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se da cuenta del sacrificio que tenía que hacer para no ser tropezadero a otros? Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con los aspectos doctrinales y dogmáticos. En carta a los Efesios, capítulo 4, de los versículos 3 al 6, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, si tenemos la inquietud sobre algún tema, busquemos la guianza del Espíritu Santo y esto traerá paz a nuestra alma y a nuestro entorno. Es preciso tener la comunión en el Evangelio, esto es, tener la recepción común de los beneficios de la salvación, porque Evangelio significa buenas nuevas, es decir, el plan de Dios para salvar a los pecadores de la separación eterna, para darnos vida eterna. Recordemos, hermanos, la comunión se debe de dar dentro de una comunidad, es cierto, es decir, un conjunto de personas. Y la bendición de Dios ahí se manifiesta, pues dice Mateo 18, 19 al 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios está en tu hogar. Dios está en tu corazón. Dios está contigo. No podemos congregarnos como iglesia. No podemos reunirnos. Pero ahí donde encuentres, donde quieras obtener el beneficio de parte de Dios, Él dice que está en medio de nosotros. Por lo tanto, debemos estar firmes, reteniendo la doctrina que hemos aprendido. Hermanos, es de mucha importancia basarnos en la palabra de Dios. Es de mucha importancia no olvidar el tema de la redención humana, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, hermanas, los lavados y comprados con la sangre de Cristo tienen un lugar dentro de la iglesia. Vemos en Filipenses 1:6 que dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El evangelio que vivimos, hermanos, no llegó solamente a nosotros por palabras, sino llegó con poder, en la manifestación misma del Espíritu Santo. Estamos seguros que no es una filosofía. Estamos seguros que no es un pensamiento humano, que no es un amuleto, que no son solo palabras, sino Dios mismo buscando lo que se había perdido. Y cuando nos ha hallado, Él inicia la buena obra en nosotros, que es la renovación espiritual, rogando a Dios, como el rey David lo dice en el libro de los Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. De ahí parte Dios, de la voluntad,
de la libre elección. Esperemos en Él. Tendremos nuevas fuerzas. Levantemos alas como las águilas, cambiando nuestro entendimiento y la forma de pensar, cambiando nuestras costumbres, aquellas cosas que nos apartan de Dios, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia, hasta el día que Él venga, hasta el día que Jesús venga en las nubes o seamos llamados a su presencia. Ocupémonos de defender el Evangelio, de mantener nuestra salvación mediante la fe en Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para Él mismo un pueblo propio, lavado y comprado con su sangre, celoso de buenas obras. Tengamos cuidado de los lobos rapaces, que se infiltran por medio de la internet, por medio de la elocuencia. Cuando Pablo exhorta a los Gálatas, en capítulo 1, versículo 6 les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aprendamos a decir no. Tengamos cuidado de lo que vemos, tengamos cuidado de lo que oímos. Evitemos ser llevados por doquier viento de doctrina, por estrategias que utilizan los hombres para engañar con error, hermanos. Así como queremos tener sano el cuerpo, también anhela que tu fe sea sana. Esta alerta es por amor a cada uno de nosotros, sin fingimiento, invitando a que podamos conocer el amor de Dios, que podamos crecer, hermanos, no solo unos, sino todos. Porque Jesús dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. No es el conocimiento, no es el ministerio que tienes, el testimonio que da a conocer que somos discípulos de Jesús, arranca, inicia del amor, el cual se debe demostrar dentro y para la iglesia. El amor, como base de la iglesia de Dios, debe de abundar más y más a fin de discernir y crecer en el conocimiento, en las verdades espirituales. Que nuestro actuar sea con sinceridad, en el cuidado de a quién le permitimos entrar en nuestras casas, aunque sea virtualmente. Hay quienes, aprovechando que las iglesias por indicación federal están cerradas, van buscando y jalando, engañando a las almas que tienen necesidad, a las personas con hambre de Dios, como la palabra de Dios nos invita a hacerlo. En segunda carta de Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hermano, cuidado. ¿Dónde estamos? ¿En qué pensamos? ¿Cómo estamos alimentando nuestro corazón? Primera carta a Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retened lo bueno, a la luz de la palabra de Dios. Bien portados, hermanos, como es conveniente, presentándonos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, usando bien la palabra de verdad, mostrando frutos de justicia, manifestando a Jesús dentro de nuestros corazones, siendo sabios no en nuestra propia opinión, sino en la sabiduría que es de lo alto, la cual es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, para que en todo y por todo demos gloria a Dios. La iglesia es la luz del mundo, por lo cual nos dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Llevemos en nuestras oraciones a la iglesia y a las personas que se darán la oportunidad de aceptar a Cristo, no solo de conocerlo, sino de experimentar su obra dentro de su vida. ¿Es difícil ser santo para Dios? Nadie dijo que era fácil. Recuerda, el que inició la obra
la perfeccionará dentro de ti. Si aún ves lejos esto y reconoces que falta mucho en ti, entrega tu vida a Dios. Dale el control de tu vida, date la oportunidad del cambio que necesitas. Recordemos, hermanos, no es solamente saber la palabra de Dios, sino debemos de vivirla. Está ahí la prueba. Nadie ha dicho, hermanos, que era sencillo. Hermanos, seguir a Cristo necesita un valor y un esfuerzo. Pues dice la Escritura, en el mundo tendremos las aflicciones, pero confiar. Jesús ha vencido al mundo y por medio de él somos más que vencedores. El cielo lo alcanzan los valientes, los que se esfuerzan en cerrar la boca, los que se esfuerzan hermanos, en cuidar sus pensamientos, los que se esfuerzan en cambiar. No es magia, es un proceso, hermanos, el cual en este proceso no estás solo, Dios está contigo. Dale el control de tu vida. Proverbios 27:9 dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Hermano, hermana, acuérdate de la iglesia en tus oraciones. Romanos 5:6 dice, para que unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que después de ver este video, tomes el teléfono y le marques a alguien. El Evangelio se vive. Cada integrante de tu familia, cada persona que le llame a alguien más, rompe las barreras, rompe los miedos, rompe el orgullo, rompe la amargura. Sé libre. La vida de la palabra de Dios te hace libre. Hermano, ora por la iglesia, por cada uno. Acuérdate de cada persona en tus oraciones. Levanta tu voz. Se acuerde de que muchos tenemos pendientes. Se acuerde que no todos están fortalecidos. Se acuerde que estamos atravesando dificultades. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios te bendiga. Que la paz de Dios. Oh Señor, en las naciones de la tierra, acuérdate de tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo. Oh Señor, en tu bondad, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad, acuérdate, dice una vez más, en tu